Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. El Gobierno cierra filas con el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, que sostiene que el intento de imputarle acabará en nada y denuncia los errores de bulto en el auto con el que el juez Peinado pide convertirle en un acusado más. Lo dijo ayer el propio ministro, que compareció para defender su inocencia después de que el magistrado pidiera al Supremo que lo acuse por malversación y falso testimonio por la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Dice Bolaños que la exposición del juez no se sostiene. Tengo una tranquilidad absoluta. Es una buena noticia para la justicia que el Tribunal Supremo se pueda pronunciar sobre esta instrucción y sobre esta exposición motivada. Un Tribunal Supremo profesional e imparcial que estoy convencido que adoptará una resolución justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos. A Bolaños lo único que le preocupa es la imagen que Peinado pueda dar de la justicia con esta resolución. En su escrito, el juez repite más de 10 veces que Bolaños está investigado, pero la realidad es que ni siquiera puede estarlo, por lo menos hasta que se pronuncie el Supremo. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Peinado señala a Bolaños por 2 delitos, malversación y falso testimonio, declaró como testigo y por ley los testigos no pueden mentir. Asegura que Bolaños no dijo la verdad porque le contestó que fue el coordinador de personal de Moncloa, Raúl Díaz, quien contrató a la asesora, Cristina Álvarez. Pero el ministro no contestó eso, porque en realidad no contestó a esa pregunta. El juez le preguntó, como recoge el interrogatorio, de quién dependía la asesora. Y a eso es a lo que le contesta que, como dice el organigrama, dependía de ese hombre, de Raúl Díaz. En plena crisis por los casos de corrupción que amenazan al Partido Socialista y ante la incertidumbre de hasta dónde llegarán las investigaciones de la UCO, en la trama de mordidas que implican a Ábalos y a Santos Cerdán, el Gobierno recibe este movimiento de Peinado casi como un respiro. Están seguros de que no puede prosperar. De hecho, el Ejecutivo confía en que el Supremo corrija la intención de Peinado, que les parece un disparate. Todos los socios, a excepción de Podemos, que ha dicho que le cuesta distinguir el grano de la paja, han cerrado también filas con el Gobierno y han llegado a calificar de esperpéntico el auto del juez. El PP quiere esperar a la respuesta del Supremo, pero no creen que Bolaños deba estar tranquilo. Miguel Tellado. Yo creo que el señor Bolaños tiene motivos para estar preocupado. Es verdad que es el más cínico de este Gobierno y que se dedica de forma continuada a echar balones fuera sobre los casos de corrupción que afectan al Gobierno, al Partido Socialista y al entorno personal y familiar del presidente del Gobierno. Pues este va a ser uno de los frentes que se encontrará hoy el Gobierno en la última sesión de control en el Congreso, la última antes del verano. El otro va a estar en lo que salga de la cumbre de La Haya, en el debate sobre el aumento del gasto en defensa y en el papel que está jugando España en esta discusión en la OTAN. Que es protagonista en la prensa internacional a pocas horas de que comience el día fuerte de la cumbre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha colocado a España en el punto de mira. Dice que es un problema que España no asuma su exigencia de elevar el gasto al 5% del PIB y que se plantee frente a un bloque que encabezan Estados Unidos, Alemania y Francia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien Sánchez acordó una fórmula que le permitiera flexibilidad para no fijar porcentajes, sino centrarse en las capacidades que debe aportar cada Estado, está seguro de que hoy saldrá adelante un acuerdo que contente a todas las partes. Uno que básicamente se escribe para que todos los aliados entiendan el acuerdo como una victoria para sus intereses, que permita a España alcanzar los objetivos sin gastar ese 5% y que satisfaga a Trump, que quiere ver cómo toda Europa redobla sus esfuerzos. Es precisamente lo que intentaba ayer convencer Rutte al propio Trump, de que Europa iba a pagar gracias a él. Es al menos lo que le dicen unos mensajes privados que el propio Trump desveló ayer en la víspera de esta cumbre. Enviado especial a La Haya, Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días, sí. El secretario general asegura que no es un problema que Donald Trump haya publicado el pantallazo de un mensaje a través de Signal en el que decía: Europa va a pagar a lo grande como tiene que ser. Considera Rutte que el tono de esos mensajes fue el adecuado. Palabras del secretario general antes de esa cena, el primer encuentro de todos los jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre que comienza con las críticas directas de Donald Trump a España, críticas por el gasto en defensa. El presidente también ha compartido en su red social un artículo de prensa con este titular: España amenaza con descarrilar la cumbre de la OTAN. Rutte asegura que no tiene ninguna preocupación sobre el contenido del gráfico que publicaba Trump. Añade que España va a respaldar la declaración final y repite que el presidente comprobará que la cumbre será un éxito enorme, también para él. Todas las fuentes consultadas explican que la declaración tendrá una fórmula lo suficientemente genérica que no comprometa a ese 5% a todos los aliados. Pues así está empezando el miércoles, es 25 de junio. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. El otro gran asunto económico que atravesará también en un par de horas el debate político es la OPA sobre el Sabadell. El BBVA está estudiando ya si le merece la pena seguir adelante con la operación a pesar del endurecimiento de las condiciones que presentó ayer el Gobierno. El Ejecutivo lo que hace es blindar la autonomía del Banco Catalán durante 3 años, ampliables a 5. No podrán absorberlo, tampoco despedir a trabajadores o alterar la gestión de las oficinas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió anoche las condiciones en Hora 25. Que esta autonomía en la gestión permita dar continuidad y que esa continuidad puede coexistir con el proceso de adquisiciones. Asegura que lo hace por el interés general de los empleados, usuarios y pymes y que no imposibilita la OPA. En Europa hay dudas sobre las condiciones del Gobierno. La Comisión por el momento ha dicho que toma nota, pero insiste en los beneficios de tener grandes bancos. El Banco Central Europeo por ahora apunta que obstaculizar estas operaciones limita la credibilidad de la Unión de Mercado de Capitales. Jordi Fábrega. En lo que dicen la Comisión Europea y el Banco Central Europeo se intuye que no comparten la decisión del Gobierno de aumentar las condiciones al BBVA para comprar el Sabadell. Ambas instituciones aseguran que no opinan sobre el caso concreto español, pero dice, por ejemplo, el vicepresidente del Banco Central, Luis de Guindos, que, en general, poner obstáculos a las fusiones entre bancos no es coherente. Poner obstáculos desde el punto de vista de lo que es en Europa, y no es solamente el caso de España, tenemos otros casos, de alguna forma limita la credibilidad del discurso sobre la unión del mercado de capitales. Desde la Comisión Europea dicen que toman nota de la decisión del Gobierno, reiteran que cualquier intervención debe ser proporcionada y justificada y recuerdan que si las restricciones son injustificadas, utilizarán su poder para eliminarlas. Donde ha sentado muy bien la decisión del Consejo de Ministros ha sido en Cataluña. La Generalitat celebra las condiciones impuestas que para la patronal catalana imposibilitan la fusión de ambas entidades. Radio Barcelona, Laura Pons. El Sabadell se resiste a la OPA. El Banco Catalán quiere navegar en solitario y pide al BBVA que, si decide seguir con la operación, informe a sus accionistas sobre los cambios que se pueden producir en las retribuciones de la oferta de absorción. Desde la Generalitat aplauden la decisión del Gobierno central. La consejera de Economía, Alicia Romero, habla de satisfacción a la espera de ver qué hace el BBVA. Una decisión, creemos, muy equilibrada, que lo que hace es garantizar un sistema financiero equilibrado desde el punto de vista territorial, pero también que nos permite mantener los puestos de trabajo. Por tanto, estamos satisfechos de esta decisión que toma el Gobierno de España. El tejido empresarial y el mundo económico catalán también valoran positivamente la decisión del Gobierno. Creen y esperan que esta medida haga reconsiderar la decisión del BBVA. Desde Foment del Treball aseguran que la intervención del Gobierno imposibilita la absorción. De la crónica de tribunales, la Guardia Civil ha entregado al juez el contrato por el que Santos Cerdán firmó la compra de casi la mitad de Servinavar, considerada la empresa clave en la trama corrupta de las mordidas. El documento lo han encontrado en casa del empresario Anchón Alonso. Tiene fecha de 2016 y en él se compromete a pagar 6.000 euros a cambio de ese 45%. La empresa lleva días negando cualquier relación contractual con Cerdán y el ex número 3 del PSOE dice que es un documento privado que nunca se elevó a lo público y que por lo tanto no es efectivo, aunque no niega su existencia. Cerdán, por cierto, que ha pedido que se retransmita en directo y en abierto su declaración el lunes que viene ante el Tribunal Supremo. Además, las declaraciones de varios testigos en la Audiencia Nacional confirman que la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, intercedió por Jessica Rodríguez para que la trataran mejor en Ineco. De parte de Ábalos, llamó a un alto cargo para decirle que algunos trabajadores tenían que dejar de acosar a quien entonces era pareja del ministro. Información de Miguel Ángel Campos. Isabel Pardo de Vera llamó de parte del entonces ministro Ábalos al subdirector de gestión de Adif, Ignacio Zaldívar, y le dijo que tratasen mejor a Jessica, que los trabajadores de Ineco, donde la novia del ministro fue contratada, dejasen de acosarla. Es lo que afirmaba ayer Zaldívar en su declaración como testigo ante el juez del caso Coldo en la Audiencia Nacional, lo que apuntala la acusación contra la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, por enchufar a la novia de Ábalos en Ineco, una empresa pública de la que cobraba sin ir a trabajar, según su propia declaración. Las declaraciones de otros testigos también ahondaron en esa idea. La responsable de reclutamiento de personal de Ineco, Ana Bueno, declaró que no hubo proceso de selección en el caso de Jessica Rodríguez, y otra empleada, María Dolores Tapia, le reclamó el parte de horas trabajadas porque no aparecía en el expediente.
El Congreso admitió ayer a trámite la ley para que las terapias de conversión sean delito, un texto impulsado por el PSOE y que salió adelante con una amplia mayoría. Solo votó en contra Vox. Las terapias para intentar revertir la homosexualidad están prohibidas, pero se siguen aplicando en algunas diócesis de la Iglesia. De prosperar su tramitación parlamentaria, la ley contemplaría un castigo de hasta 2 años de cárcel. Mario Laurido. En vísperas del orgullo, el PP apoyó ayer la ley del PSOE y se desmarcó de Vox. La extrema derecha fue la única que votó en contra de empezar a tramitar la reforma del Código Penal para castigar con hasta 2 años de cárcel las falsas terapias de conversión. Ya están prohibidas, pero se siguen practicando. Víctor Gutiérrez, diputado socialista. Sigue habiendo familias, curas, pastores de sectas y coaches que venden la misma mentira. Que la diversidad sexual y de género se puede extirpar con sesiones de rezo, con descargas eléctricas, con medicamentos y con amenazas. Basta ya de que este tipo de torturas se ejerzan en nuestro país. El sí del PP sorprendió después del duro ataque de su diputado gay Jaime de los Santos, que hizo de su intervención un batiburrillo. Son del único partido que llevaban en su programa electoral la abolición de la prostitución y a puteros no les gana nadie. Tito Berni, Casosere, Ábalos, Coldo. La propuesta no solo recoge prisión para particulares o asociaciones que apliquen estas prácticas, también para padres y madres que las consientan. Vamos a ir hoy hasta Galicia con Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángels, buen día. Y en Extremadura, José Emiliano Barrena, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos ya con noticias de estas dos comunidades, como esas sillas de 3 metros de alto que van a reivindicar este verano el arte de tomar el fresco en 3 pueblos extremeños. Sí, Ángels, porque eso de las noches calurosas, sillas en la calle, conversación y escucha hasta altas horas, es la imagen que muchos recordamos de nuestros pueblos en verano y que desde la Asociación de las Universidades Populares de Extremadura quieren continuar reivindicando. Y lo hacen con el movimiento Las Sillas de Arte en la Calle. Lo hacen por 2º año consecutivo mediante la instalación de enormes sillas de madera que este año van a llegar a Herías, en Cáceres, Magacelaz y Santibáñez el Bajo para invitar a sus habitantes a reflexionar y actuar para recuperar esta costumbre tan extremeña. Desde la OPEX inciden en que con esto lo que quieren es fomentar los procesos participativos, los diálogos, la memoria colectiva y la resignificación de las tradiciones locales. En cada municipio se va a iniciar el proyecto con un proceso participativo de escucha en un mundo donde cada vez se conversa y se escucha menos, que mejor que reivindicar esas tertulias al fresco. Ah, claro que sí, a sacar las sillas al fresco. Darse un baño en una playa gallega ya no es solo una cuestión de valiente, Richie. Al menos en este inicio de verano, Ángels, es lo más comentado en los arenales gallegos, lo caliente que está el agua en las playas estos días. ¿Ah, sí? En zonas como Noyo a Fisterra y en puntos de Rías Baixas, donde es habitual la imagen de bañistas entrando en el agua casi de puntillas, a cámara lenta, mojando primero una pierna, luego un brazo, luego la nuca. Estos días el que más y el que menos se atreve a darse un chapuzón ya a la primera, y es que la temperatura del agua es inusualmente alta. En zonas de Morrazo, por ejemplo, está 2 grados por encima de lo habitual en esta época del año, roza los 20 grados. El inusual calor que ha registrado Galicia en estas 2 últimas semanas, hoy el termómetro nos da un respiro, pero llevamos 2 semanas con máximas muy por encima de los 30 grados, ha tenido su impacto en el agua. La playa de Rodas, en las Cíes, un lugar paradisíaco donde muy pocos se atrevían a meterse en el agua, es otro ejemplo de cómo están cambiando las temperaturas. Pero este incremento de la temperatura del agua tiene su parte negativa, con el impacto en la biodiversidad. Los expertos ya advierten de una mayor presencia de plagas, la aparición de especies invasoras o los cambios en los patrones productivos, por ejemplo, de especies como el mejillón, el pulpo o la sardina. Veía esta mañana que el agua está en temperaturas, no solo en Galicia, casi en toda España, en toda la costa, está a temperatura del mes de agosto ya, y estamos todavía que no hemos terminado junio. El testimonio de una mujer, José, que en una tormenta en un municipio de Badajoz acabó colándose por la alcantarilla. ¿Qué le pasó? Pues sí, las tormentas del comienzo del verano suponían un problema para una vecina de la localidad pacense de Los Santos de Maimona, que sufrió heridas al caer en una alcantarilla. La dueña de 2 establecimientos comerciales de este municipio caía en este lugar, que levantaba el agua con mucha fuerza. Cuando la alcantarilla, cuando ya pasaba por ese lugar, cayó, y la única manera que tuvo de salir fue que su hija le tirase de los pelos para arriba para que no tuviese un problema mayor. Lo decía así. Estábamos como a medio metro y claro, al intentar venir a las tiendas, la alcantarilla estaba abierta y caí dentro. Mi hija intentó sacarme como pudo, porque la alcantarilla lo que hace es
sucio. Solucionarte, entonces pasa un poquito de miedo. Bueno, sonido de la afectada que captaba nuestro excompañero de la cadena SER, Lucio Pobes. Pues pobre, qué susto. Y desde esta semana hay un nuevo satélite gallego en el espacio, Richie. Se trata del sistema SatMar, que lleva el sello de la empresa de Nigran Allen Space. Se ha puesto en órbita en la noite de San Juan, precisamente desde California. Alcanzó una velocidad superior a los 1000 kilómetros por hora durante el primer minuto. Un cuarto de hora después ya circulaba a 28.700 kilómetros por hora. La misión, desarrollada junto a Puertos del Estado, tiene como objetivo, Ángels, digitalizar las comunicaciones en el mar. Richie, José, gracias. Adiós. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie. El director hongkonés Wong Kar-wai fue uno de los culpables de que el cine asiático se pusiera de moda, gracias a títulos como Deseando amar. Ahora estrena una serie, Blossom Shanghai, que se ha convertido en todo un éxito en su país, en China. Es la serie más vista de la televisión, además de que ha generado hasta rutas turísticas por los decorados de la ficción y ya puede verse aquí en España en Filmin. Para hacer negocios hay que colaborar. El señor Bao necesita su producto y el señor Fan la perspicacia del señor Bao. Un thriller sobre cómo el capitalismo empezó a desarrollarse en los años 90 en el gigante asiático a través del ascenso de un joven en el mundo bursátil y de los negocios. Una especie de Gran Gatsby asiático en una serie dirigida de una manera impresionante, donde los edificios de Shanghái se convierten en un personaje más, donde respiramos los olores y nos deslumbramos por los neones. ¿Tu marido va a regresar? Sí. No tengo esperanzas. Te entiendo. No volveré a verte. Ten cuidado con tu marido. Desde la revolución cultural hasta los años 90, todo abarca esta serie con personajes tan carismáticos como los de Succession, pero menos macabros, y con un uso de la música y los movimientos de cámara que son puro cine. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.